La música es una manera de enseñar eh, y de verdad me tropiezo en la esquina, en el metro, mis clases, mi profesora, la que cantaba y la que canta, porque todavía me siguen, ¿no? Y mis clases de historia y geografía. Eso para mí es un honor. Y, y ahora que uno está más grande, que uno está más grande, que uno está más, ha caminado por muchas rutas, te das cuenta que sí es importante y empiezas entonces tú a buscar autores. ¿Qué dice? ¿Qué escribía? ¿Por qué escribía esto? ¿Por qué se escribe Pueblos Tristes? ¿Por qué Otilio escribió Pueblos Tristes? Hay la frase que dice, y ese perro que viene desahuciado, ¿sabe? Y eso son muchas cosas que uno está viviendo en la actualidad, inclusive. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Sigan nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y esto es porque, bueno, tenemos una de las voces venezolanas más representativas de el bolero, la música caribeña y del cantar necesario. Estamos hablando de Elena Gil. Elena Gil es de esas voces emblemáticas, de esas voces que reconocemos como nuestra, como de nuestra identidad. Elena tiene una gran trayectoria y bueno, hoy vamos a escuchar algunas de sus canciones y bueno, pero vamos a escucharla a ella hablar. Bienvenida Elena Gil a América Dialoga. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bonito, América dialoga. Necesitamos urgentemente el diálogo amoroso, cercano, hermanado, humano. Necesitamos eso muy urgente. Es una necesidad entre los países. Entonces, América dialoga. Bueno, hola América, aquí estoy yo. Bienvenida y me alegra mucho que estés acá porque nosotros estamos viviendo unos momentos en el hemisferio y en el mundo, porque no es solo un caso de América y en el mundo también, bueno, todavía sigue un genocidio en tiempo real, porque a pesar de ese Chucuto acuerdo de paz, sigue las agresiones de Israel y del sionismo contra el pueblo palestino. Hay una cantidad de conflictos en el Cuerno de África, en el Sahel, en Libia, en el Líbano, en Yemen. Es decir, estamos hablando de que el mundo tiene una gran convulsión y nosotros no escapamos a ella porque, bueno, por decirlo de alguna manera, hay unas arremetidas de la decadencia de Occidente hacia los pueblos del sur global. Y aquí en nuestro continente hay una expresión de eso. Pero hay una respuesta que ha sido la respuesta de paz, de diálogo, de solidaridad. Y Elena Gil forma parte de eso, o por lo menos así lo percibimos desde este espacio. ¿Cómo el canto puede enfrentar esas agresiones, esas amenazas? Porque hay gente que piensa que no. Veamos bueno, tu opinión, Elena. Bueno, realmente la trayectoria que he tenido a lo largo de mis andanzas años y por algunos lugares de Venezuela y fuera del país, fíjate, siempre fue por buscar la paz, inclusive en una casa, en una familia o en un entorno, ¿no? Una comuna. Y eso viene, yo digo, yo soy una mujer de padre y madre indígenas que vive en una comunidad y todo se comparte, todo se socializa, todo es equidad. Y creo que por ahí empieza mi preocupación por las cosas que estaban en mi entorno cuando era entonces adolescente, estudiante de colegio, de
después universidad, y ahí uno empieza a entender que uno tiene una importancia en su comunidad, en su sociedad. Y esa importancia tiene que ser, así la vi yo y la tengo y la vivo la sigo compartiendo, es estar con la persona hermana tuya al lado y compartir. Soy educadora, imagínate, comenzar por una educación, empezar MA o MM, y tratar de que ese niño tenga una atención personalizada, con el cuidado, del compartir, el que si hay que prestar los colores se prestan. Entonces eso viene desde hace muchos años, cuando yo ya estaba empezando a estudiar para ser licenciada en educación también. Y luego, bueno, la comunidad universitaria te hace también entender situaciones que no son la ruta que tú llevas y te obliga a que, ajá, ¿qué hago yo además de dar clases? O además de enseñar geografía, que es mi tema, o la historia de Venezuela. Imagínate, la historia de Venezuela. Bastantes veces repetí la Constitución del 61, de 1961, y hoy me siento orgullosa de repetir la Constitución de 1999. Es decir, la vivencia la tengo ahí. Entonces uno, a través del trabajo, a través de la educación, a través de compartir con distintos amigos, es que también descubres que hay otra manera de decir las cosas, y es a través de lo que me gusta hacer, que es cantar. Bueno, fíjate, has dicho algo muy importante y en todo este proceso hay formación. En la música la hay. Cuando Ujú, nosotros estamos escuchando una melodía, una letra, un canto, estamos recibiendo una información a través del ujú. arte y eso, digamos, nos conecta con lo telúrico, con lo profundo de lo humano y hay cosas que no pueden explicarse. La música es algo, si se quiere, inexplicable. No sé si es cierto que Nietzsche dijo que sin música la vida sería un error, ¿no? No recuerdo dónde lo leí y se lo atribuyen a Nietzsche. Y yo pienso eso, ¿no? Que la música te eleva. O sea, la música eleva el alma, la música eleva el espíritu, o sea, nos hace ver cosas que van más allá de lo superficial y que es difícil, ¿no? Explicarlo. Entonces, vemos que la música es algo necesario, necesario para el alma, necesario Ujú. para lo social, incluso para lo político. Sí, tengo una anécdota que en estos momentos lo estás conversando, y yo recuerdo que en un grupo, yo di clases en primaria y en bachillerato, y ese grupo de los niños que tenía, yo daba clases en cuarto grado, me acuerdo. Y yo las clases de historia, para no aburrirlos, hacerlos dinámicos, llevaba mi cuatro y cantaba polos margariteños, galerones, canciones que hablaran de Simón Bolívar, de José Antonio Páez, de Sucre. Y era mi clase de historia. Hoy vamos a hablar de Simón Bolívar. Ok, pero ajá, ¿cómo hago? Porque, ay, qué fastidio, profe, Simón Bolívar. Y yo agarraba mi canción, vamos a aprendernos esta canción en la pizarra y anotaba mi canción. Y hoy, ¿sabes la satisfacción que tengo? Que me los encuentro, y me las encuentro porque fueron chicos y chicas, y me dicen, mis mejores clases de historia. Aprendí cosas de la historia de Venezuela que no puedo, o sea, si habíamos a estudiar geografía, los Andes, entonces cantaba Soy de los Andes, Soy todo corazón, las canciones más lindas de Venezuela. Y me di cuenta que sí, la música es una manera de enseñar, eh, y de verdad me tropiezo en la esquina, en el metro, mis clases, mi profesora, la que cantaba y la que canta, porque todavía me siguen, ¿no? Y mis clases de historia y geografía. Eso para mí es un honor. Y, y ahora que uno está más grande, que uno está más grande, que uno está más, ha caminado por muchas rutas, te das cuenta que sí es importante, y empiezas entonces tú a buscar autores. ¿Qué dice? ¿Qué escribía? ¿Por qué escribía esto? ¿Por qué se escribe Pueblos Tristes? ¿Por qué Otilio escribió Pueblos Tristes? Hay la frase que dice, y ese perro que viene desahuciado, ¿sabe? Y son muchas cosas que uno está viviendo en la actualidad, inclusive, no a lo mejor en Venezuela, pero en otras partes del mundo, sí, ¿no? Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes.
¿Cómo puedo yo levantar esa tristeza ante la luna que es hermosa? Pero yo quisiera que también hubiese una luna que también durmiera el pueblo tranquilo, feliz, alimentado, con salud, con, con alimentos. Eso es lo que uno quisiera. Sin embargo, hay esos autores nuestros, o también de América, pues eh, nuestro lema es la paz. Y entonces tú dices, soy pan, soy más, soy la que está por acá. Ese es de Piero, ¿no? Esa es de Piero. Y tú dices, ¿por qué Piero? Bueno, porque es una manera de sintetizar inclusive la paz interna para tú poder irradiar la paz hacia otros lugares. Y que cuando tú cantes, de verdad sientas esa letra profunda, escrita en su momento determinado, y que a la otra persona la mires, simplemente la mires y trates de llegar a eso con, como digo yo, con una divinidad sabrosa musical para que se pueda llevar ese recuerdo. Entonces sí es importante y es urgente. De verdad sí, yo digo a los compositores, escriban, 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 porque yo no soy, yo descompongo, no compongo. Yo a veces estoy en escenario y descompongo la letra y no era así. Entonces yo descompongo, porque uno es intérprete y ese es el papel importante que tenemos también los que llevamos la música adelante. Mira, qué bello todo esto que has dicho, porque recuerda un profesor, un maestro que yo tuve de música, también era de literatura, de castellano y literatura, o como le decían, se me cayó la cédula, le decían lenguaje. Bueno, a mí se me cayó todo, Bueno, hasta yo la no sé si de cartera. repente, porque él debe ser contemporáneo tuyo, no sé si lo conociste o sabes de él, se llama Atilio Rosso. Atilio Rosso me dio clases y una de las formas como él nos daba clases era con la canción Ujú. de Manuel Felipe Rugeles, el poema de Manuel ¿Cómo Felipe no? Rugeles, y es increíble cómo en un verso que luego es convertido en canción por la gente de Serenata Guayanesa con la que tú has compartido, El Niño Simón Bolívar, es una canción que te enseña, es una biografía, Así es. ¿sí? Va del Niño Simón Bolívar hasta ese que luego libera el Perú Así y es. Bolivia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En esta conversación que estamos teniendo con Elena Gil sobre la importancia de la música para una cultura de paz, para la pedagogía, para formar ciudadanos amorosos, gente comprometida con el otro, la mirada del otro, eso que decía el maestro Simón Rodríguez, pensar en los demás para que los demás piensen en uno. Y la música contribuye en parte a eso. Obviamente hay una decadencia en todas las artes, digamos en estos tiempos. Quizás sea un tema que muchos dicen que viene desde hace siglos, pero siento que en esta época más, porque yo recuerdo cuando era un chamo, que la música transversalizaba todo, desde la educación, desde la socialización, las fiestas, el compartir. Yo me sentaba a escuchar la radio, la música que escuchaba mi hermana a través en ese entonces de la emisora Éxitos 1090, por eso es que me gusta esa música toda adulto contemporánea de ahorita, porque bueno, eso era lo que escuchaba mi hermana, ¿no? Entonces mi hermana agarraba, se ponía a escuchar la radio en el pick-up, que tenía radio, y sinceramente la música era tan importante y sigue siendo tan importante que uno pasaba horas de su vida escuchando música. Y uno, por lo menos yo, no, ahorita no tanto, pero en esa época yo agarraba y cuando tenía pegada una canción la ponía varias veces, la ponía 10, 12 veces y mi mamá decía, bueno, vas a rayar el disco, me decía mi mamá. Y lo cierto es que la música sigue siendo un puntal para que nos reconozcamos, para que dialoguemos. ¿Qué piensas de cómo está dialogando la música en estos momentos con las nuevas generaciones?
Bueno, eh, estoy muy contenta en estos tiempos de encontrarme gente joven que está creando sus canciones, está haciendo su música y siempre hago un llamado de que siempre hay que estudiar, estudiar y escuchar. Así es como yo aprendí, viendo, oyendo ajá, cómo camina, no camina, si camina, él sube la voz, grita, canta o me transmite o no me transmite. Inclusive uno va a conciertos y dice, no hubo el contacto musical, ¿no? Y entonces hay gente que está en este interés, pues, de componer. Claro, son otros tiempos. Tú dices, la música fue transversal en una época, se lo fue, en todo. Cocinando, planchando, durmiendo, A mamá, hasta leyendo y oyendo música. incluso gracias a Connie Méndez, bueno, tú Ajá, sabes mejor eso que yo, ajá. eh, nuestras madres amamantaban con el himno Sí, nacional. señor. Así mismo. Entonces hay muchos elementos también nuevos, vamos a estar claros. Están los aparatos electrónicos, están la forma de grabar. Antes uno no tenía todos estos perolitos que se usan ahora Ahorita se hace hasta música por y inteligencia se artificial. hace música por inteligencia artificial, exactamente. Entonces creo que es importante que los poderes creadores del pueblo siempre sea la alfombra, el mantel, el plato, la taza, el vaso de todos. Y en este caso hago un llamado porque sí hay gente nuestra nueva, de la nueva generación. Ya nosotros somos más grandes, ¿no? Y de repente mis referentes, mi señora Cecilia Todd, por favor. Claro. Mi señora hasta Soledad Bravo, también mi referente. Nuestra querida amiga Lilia Vera. Y bueno, y Gualberto y toda esta gente eran nuestros referentes. Y Henry Martínez como compositor, Otilio como compositor, El eh, mismo Ali Primera, ¿no? Ali, por favor. Pero entonces ahora viene como la segunda camada de nuevos compositores. Hay canciones preciosas, te voy a decir, Sí. de gente que quizás no están todavía en la ventana, pero tú a veces vas a las casas o compartes, y esto lo escribí yo y son cosas preciosas, ¿no? Delicadas, trabajadas, a veces apoyados con la electrónica. Pero no está mal, porque inclusive yo con los cantos indígenas hay gente que me ha pedido, ¿puedo agregarle algo electrónico a eso? Claro, mientras no me pierda la columna vertebral de lo que quiero decir, todo la atmósfera que tú puedas crear, recrearme, está bien. Hay cantoras muy lindas, gente que con sus guitarras han hecho la trova, pues, la trova. La canción inclusive se llamaba la canción necesaria y yo siempre dije que eso se tenía que se llamar la canción urgente. Y además hay cantores nuestros también, nuestros cantores como José Alejandro Delgado, compositores inclusive como Leo Vargas, compositores como Lionel. Leonel Ruiz. Yo tengo dos temas de Leonel que los hicimos en un escenario fuera del país. La gente decía, ¿dónde salió esto? Y yo, este señor que está al lado mío. Esto es una maravilla, Elena. Y bueno, esas cosas hay que... Bueno, y viste como Lionel, por ejemplo, transformó frases y pensamientos de Chávez en canciones, una cosa Sí. maravillosa. Inclusive poemas de Gustavo Pereira, Ah, también, por claro. ejemplo. Sí. Entonces, sí está. Lo que nosotros necesitamos es... mm, Hay espacios también. Espacios que son los teatros, los espacios convencionales y no convencionales. Necesitamos mucha difusión de eso. Claro, de hecho El tenemos en este apoyo momento es urgente. la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que le da mucha importancia a la música. Me parece fabuloso, maravilloso que eso se oriente hacia allí, porque tenemos además un país musical. Una diversidad musical inmensa. Y otra cosa, ¿sabes qué? Que ese trabajo que ha hecho también en la Gran Misión Viva Venezuela y Patria Querida nos ha puesto en la ventana a gente que tiene muchos años y tiene escribiendo muchos años, como también una nueva generación, y que los estamos empezando a escuchar. Mira esta canción. La otra vez me aprendí un aguinaldo y me dice, no, Elena, soy el señor tal más viejo. Y mira,
se está montando ese aguinaldo tan bonito. Entonces yo sí creo, pues yo creo que sí tenemos una diversidad cultural, una diversidad de compositores y autores. Necesitamos que sean visibilizados más urgente también. Bueno, Urgente. y precisamente para eso nació esta misión a la cual apoyamos, a la cual nosotros también pertenecemos desde nuestro ámbito, desde cómo ejercemos la cultura. Y una de las cosas por las que estás tú aquí es para visibilizarla más, para que la gente sepa que, bueno, hay miles de cultores en el país, Sí, hay gente haciendo cosas maravillosas que van más allá y que, bueno, igual la aplaudimos, van más allá del Sistema Nacional de Orquesta, donde, bueno, hay más de 1 millón de niños y adolescentes y también adultos, ¿no? Haciendo vida, o sea, no sé qué país tenga tantos cultores en su, digamos, en su proporción, ¿no? Pero ya decir que el sistema de orquesta tiene 1.400.000 personas, ya tú dices, ya, un una país buena de 30 cifra. millones de habitantes con 1.400.000 músicos es algo, yo no sé si Alemania las tiene, por ejemplo, por poner un ejemplo. Creo que no. Lo último que escuché era que no. O sea, y cuando digo Alemania lo hago como referencia a que en el imaginario occidental conocemos a Alemania como un país de músicos, ¿no? Y yo me sorprendo de ver siempre que voy a... Yo estuve en Maracay no hace mucho, estuve en una feria del libro y vi cómo en cada presentación había un músico distinto. Una feria del libro que ni siquiera es organizada por el Ministerio de Cultura, sino organizada por un colectivo llamado Macandal, que me llamó mucho la atención que se Mm, llame así, por este gran personaje del reino de este mundo, un personaje real, un liberador de esclavos, Macandal, el personaje que luego sería el precursor de la independencia de Haití, y así hay un colectivo allá en Maracay llamado así Macandal, el Centro de Arte de Macandal. Y lo cierto es que hubo música desde principio a fin, junto a la poesía, que también es otra forma de música, pero ya más ligada a la literatura, obviamente, y vi cómo la gente escuchaba una música que no es la que convencionalmente se escucha a través de los medios hegemónicos y a través de los imaginarios, ujú. como, bueno, como pasa con el reggaetón o pasa con otra música que está en la palestra, esa música que es posicionada por los algoritmos. Pero resulta que estábamos escuchando música en esa feria del libro, de esa música que generalmente consideramos muy, yo digo, muy subversiva. Y no lo digo en el sentido de que Mm, sea como la trova cubana, sino subversiva en el sentido de que no es es la música que desafía lo comercial, que desafía lo artificial, que desafía lo industrial. Pienso que cuando escucho a una Fabiola José o cuando escucho a un José Alejandro Delgado o a una María Antonieta Peña o a cualquier cultor de esos, siento que son esos, o a un Leonardo Vargas, siento que ellos cumplen un desafío, igual que tú, Elena. Y lo digo porque no se han dejado llevar. Fíjate, hay músicos que yo admiré toda mi vida y de repente se fueron por el lado del reggaetón. Por ponerte un ejemplo, me pasó con Pastor López. Yo viví en los Andes sí, es verdad. y yo amo a Pastor López. O sea, yo, más allá de lo que digan muchos, para mí Pastor López es una cosa grandiosa. Y de repente en sus últimos años empezó a cantar reggaetón, porque bueno, uno entiende que quiso como meterse en esa onda, ¿no? Y tampoco estoy condenando el reggaetón per se. Creo que es un error, más bien deberíamos buscar la manera de que, como, bueno, como ya es un ritmo que está metido dentro de esa dinámica que absorbe, ¿por qué no meterle unas buenas letras? De hecho, hay reggaetoneros que hacen buenas letras, ¿no? Pero siento que hay una resistencia cultural en la música y esa gente a la que uno asocia con Elena Gil está allí metida en eso. Pero vamos a seguir hablando de eso en la tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor Ricardo Romero Romero
se complace en tener a esta cultora que nos representa, que además nos causa emoción tenerla, porque uno cuando ha visto varias generaciones de músicos, cuando uno ha podido tener en las preferencias a muchos músicos y tener a alguien a quien uno admira y por el quien siente respeto, y que además hay algo que le voy a preguntar a Elena, que a lo mejor se lo han preguntado antes, pero yo se la lanzo. ¿Cómo has hecho tú para conservar la voz como la tienes? O sea, tú tienes una voz que yo te escuché hace como 30 años y estás cantando igualito. O sea, ¿cómo haces? Bueno, eso es toda una disciplina. Uno es indisciplinado, por supuesto. Somos indisciplinados, pero uno trata de mantener... Ay, a mí me encanta mi voz, te voy a decir una cosa. Bueno, ¿a quién no le Yo, encanta yo, tu yo, voz? yo cuando digo, ay, mira, a la otra vez hablaba con un compañero y le decía, mis graves son que los disfruto, pues me siento como en el túnel La Planicie, o Boquerón uno o Boquerón 2. Entonces me encanta cuando entran en los carros y gente dice, esa cosa. Y uno canta y, ay, yo le digo, no tienes idea de lo que yo disfruto. A veces cometo mis errores, pero bueno, hay que cuidarse, mi hermano, hay que estar a tono y sobre todo porque, bueno, la gente va a escucharte y yo quiero arrullar a la gente Qué bien. o emocionarla o que se paren de la silla y se pongan a bailar o que juntos cantemos, porque juntos tenemos que cantar, porque todos tenemos música, todos somos sonoros, todos. Y entonces lo único que es organizarnos, como nos organizamos en una comuna, como nos organizamos para trabajar, para salir en solidaridad con nuestros hermanos, así somos todos. Siempre tenemos ese sonido. Hasta el que lee un poema, lo oyes como lo lee. Si el poema es de tristeza, de alegría, de emoción, todos tenemos esa caja, bueno, esa caja sonora allá adentro y es muy sabroso. Hay que cuidarse, bueno, hay que tener una disciplina antes de cantar, hacer sus vocalizaciones. No te creas, la voz también llega un momento que se baja, antes estabas en volumen 10, ahora voy por volumen 9, no quiero llegar al 5 todavía, y quedarme en esa media, ¿no? Esa media para poder cantar. Me encanta, chicos, yo creo que sí, hay que cuidar y compartir y sobre todo, vuelvo y repito, tienes unas referentes, tienes otros referentes, inclusive extranjeros, no necesariamente venezolanos, hasta dónde llegan esos tonos, qué puedo hacer yo con esos juegos de voces. Y sí, yo creo que hay que ser muy disciplinados. Morela Muñoz decía eso, muy Uy, qué bella disciplinados. Morela. Morela. Qué bella, qué Morela bella. Muñoz, y todavía oigo unos videos por ahí, ella dice, hay que tener La vi en la disciplina. estancia De, en el año 2012 y también quedé enamorado de ella. bueno, entonces, bueno, hay que llegar y arrastrar esas tonalidades hasta donde podamos llegar y ojalá yo digo, ojalá me dure un poquito más No, claro que sí, te va a para durar, claro que sí, compartir. te va a durar mucho. Fíjate, quería comentarte, como la música que yo escuchaba cuando era chamo era esa música gringa, pero buena, y digo buena porque ¿A quién? gracias, Me te voy a encanta. poner un ejemplo, mira, ¿Cuál? yo creo que gracias a que mi hermana me ponía a escuchar esa música, yo me volví un poco feminista, y digo un poco porque uno, el hombre, siempre tiene el patriarcado ahí, tú sabes, porque bueno, así nos ha criado el sistema, ¿no? Pero cuando digo que me volví feminista, porque mis tres voces preferidas, te voy a decir quiénes A son, ver si la y se me pegamos. volvió a caer la cédula. Mira, son Karen Carpenter, Minnie Riperton y Carole King. O sea, son para mí tres voces excepcionales, tres voces que me marcaron y me siguen marcando. Yo sigo escuchando las canciones de los Carpenter hasta el día de hoy, desde que era chamo, desde que tenía 8 o 9 años, que tengo memoria, y yo sigo escuchando esas canciones. Yo cuando escucho It's Too Late, por ejemplo, de Carole King, a mí todavía se me eriza la piel, o sea, todavía. Y cuando escucho ese canto de Minnie Riperton que llegaba y elevaba la voz que parecía, tú sabes, un pájaro de estos que eleva mucho esos agudos, yo decía, ¿cómo hacía Minnie Riperton para hacer eso, no? Porque estoy hablando de voces, entre comillas, pop o populares, que no son las voces que uno escucha en la ópera o escucha en la música clásica. Y
no he perdido el gusto de seguirlas escuchando. O sea, yo te lo digo que yo me pongo a veces a hacer investigaciones y estoy escuchando la música en mi oficina, en el trabajo, y la sigo escuchando a ella. Qué maravilla. Yo agrego a esa lista tuya a la señora Barbara Streisand. Uy, qué maravilla. Esa es una Y Donna Summer referencia, también, sí, que pero cantaron juntas, por cierto. maravilloso. Y agrego también a la lista, sí, Carol King la nombraste, ¿no? Sí, Carol Carol King. King, Carol King. Muy bien, hasta ahí llegó mi lista. Hasta ahí llegó tu lista. Y veo videos todavía Bueno, mira, ¿sabes y quién escuchaba a mi escucho. mamá cuando yo estaba chamo? A ¿A Irta quién? Kitt. ¿A quién? Irta Kitt. Ajá, Esa gran jazzista, más o menos al estilo de Ella Fitzgerald, ¿no? es Inclusive correcto, sí, un señor. poquito más, digamos, más subversiva, diría yo, porque bueno, Irta no estaba en el lado a pesar de que el gospel también es subversivo, ¿no? Irta estaba más en esa cosa oculta, de esa música que era prohibida escuchar en los Estados Unidos, que incluso gente blanca iba a escuchar a estos negros cantar en conciertos escondidos, ¿no? O sea, y mi mamá escuchaba mucha música, o sea, muchas voces femeninas. O sea, todo eso ayudó o contribuyó a mi formación. Yo sí puedo decir que soy alguien formado por la música. Ay, qué bien. Sí, porque me formó Atilio Rosso, me formó mi hermana con su gusto musical, mi mamá también. Bueno, mi mamá era una ñángara y escuchaba todo lo que tenía que ver con lo que conocemos como música protesta. Todo eso lo escuchaba mi mamá, pero mi mamá también era un amante del jazz y del Fíjate, jazz vocal. y fíjate que bueno que hace esta referencia, me refresca todo porque em, esta influencia la tengo así, unas pinceladas, por decirlo, unas pinceladas de esta música del jazz para la parte bolerística. Yo juego mucho con el rubateo y esas cadencias maravillosas que las tengo en la mente y trato de ponerlas en práctica. Me gusta mucho y por eso, bueno, yo soy amante del bolero. Pregúntame por qué. Yo detestaba, toma este puñal y ábreme las venas. Yo, ¿qué es eso? Como voy a agarrar un puñal por ese señor. ¿Qué pasa, no? Y luego la otra es una canción, ya me voy a acordar. Y yo decía, no, no puede ser. Sí, 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 es así. O esa Es de hoy te así. toca dormir en el suelo. Sí, ay, no, y la cama de piedra. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, pero después cuando empiezo a jurungar la historia de los compositores, es cuando digo, no, es que ese señor tenía de ganas de cortarse las venas por Sí. un amor maravilloso que tenía, ¿no? Lo que es enamorarse, ¿no? Y Entonces, el bolero es terapéutico. por favor. Y Y si no que lo además de diga, si no que lo terapéutico, diga Rumberto Márquez, que está en esta emisora. ay, Rumberto, ese hombre, cómo me persigue. Pero entonces buscas esas cadencias maravillosas que tenían esas grandes mujeres, a la misma Aretha Aretha Franklin, Franklin, por claro. ejemplo, y cuando las oyes con el piano y aquellas voces hacen lo que les da la gana, O oh, ¿qué esta, pasa? las de las Supremas, que se me olvida el nombre de la líder de la Suprema, que Ese es Diana Ross. Diana Ross, o sea, impresionante. Todas esas voces de verdad Bueno, fíjate, no se te cae la cédula porque somos de esa misma escuela. Viste, yo también oía mi YBKE mundial, los dos ligaditos y estos ligaditos que eran otras Sí, emisoras. fíjate, yo estaba en el medio estaba con mi hermana, que era la moderna en ese entonces, y mi hermano, que era, se me volvió a caer la cédula, te voy a decir que emisora escuchaba mi hermano Aeropuerto, Ah, imagínate. que era una emisora de salsa, pero Aeropuerto en la noche tenía Es mucha correcto. música, tenían los boleros más salsosos, pues. Y yo con el bolero, por ejemplo, mi mamá planchaba y ponía la radio y escuchaba muchísimo a Lucho Gatica. Ah, me Y encanta me Lucho encantaba Gatica. ese señor y uno de mis primeros boleros que yo canto es uno de los que él interpretaba. Y fui al Festival de Boleros de Oro en el año 90 y lo llevé, porque ese era, lo tenía, o sea, se quedó aquí en el disco duro.
de la canción de Si me comprendieras, que cantaba entonces Bellísimo. eso. Y luego, bueno, viene la música venezolana, vienen los compositores, conocí a Otilio, Imagínate, tuviste compartimos, ese placer. sí, entonces Yo estás pude con editar esa en El gente. Perro y la Rana un libro de las letras de En Otilio, estos días Cecilia tú me enseñó una foto en blanco y negro. Y con me dijo, ¿tú Otilio, imagínate. conoces? No, no. ¿Quién está ahí en esa foto? ¿Quién? Cecilia. Está Luis Mariano Rivera, Imagínate. Elena Gil y estoy yo que le estamos entregando un Un reconocimiento. reconocimiento. Imagínate tú. Qué Entonces, maravilloso. Cerecita, Cerecita, tú vas a esa Cerecita aparte. Fíjate, Cerecita, Cerecita. Cerecita, No, porque Cerecita. además Otilio, además de ser ese gran compositor, era un gran literato. Era un gran literato. O sea, no hay que reconocer al Otilio poeta que hacía una literatura de la más hermosa y que El Perro y la Rana publicó un libro Sí, donde podemos sí. ver las letras de sus canciones. Pero mira, Elena, hemos llegado al final, lamentablemente. No, no te lamentes. Tenemos Y otros digo, días más. digo América lamentablemente, no dialoga o se lamenta- acabó hoy. No, lamentablemente por América hoy, dialoga pero todos los días. en otro momento te volveremos a tener. Bueno, estamos al final de América Dialogo, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero tuvo el placer de compartir y de seguir compartiendo con Elena Gil. Gracias, Elena, Oh, por imagínate. haber compartido con América Dialoga. Será hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.